inicio al estudio de hoy. Es hermoso poder estar con ustedes, hermanos, y compartir la palabra de Dios. Dios nos da el privilegio de poder participar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, este tiempo para lo que nos has permitido tener, Señor, para poder estudiar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñaría todas las cosas y nos mostraría todas las cosas, Padre. Esta mañana, Padre, queremos que precisamente seamos enseñados por tu Espíritu. Hagamos este tiempo en tus manos, Padre, y que seas tú, Padre, el que hables, que seas tú el que enseñes, Padre, que seas tú el que muestre todo lo que tengamos que aprender en esta mañana. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues estamos considerando el libro de los Hechos, ¿verdad? Es un libro maravilloso en el cual podemos nosotros comprender y porque no tengo internet, dice que no hay internet aquí. Debe estar aprendido ahí. Pues es que esta computadora no está conectada al internet, quiero conectar mi celular, pero lo estoy ocupando. Me dice que no hay internet. Bueno, entonces no, aquí tenemos el celular. Estamos considerando, hermanos, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que realizaron los apóstoles después de haber recibido, ¿sí?, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vemos que todos ellos, hermanos, empezaron a hablar en lenguas diferentes, y que aparte de esas lenguas que podemos traducirlas nosotros, decirles en idiomas diferentes, ¿verdad? Y Job fue con un propósito de dar a conocer las buenas nuevas del sacrificio del Señor Jesucristo a diferentes personas de diferentes lugares que en realidad eran judíos. Todos eran judíos, pero hablaban diferentes idiomas. ¿Por qué hablaban diferentes idiomas? Porque estaban en diferentes partes del mundo antiguo, ¿sí? Y debido a esos lugares que estaban viviendo ellos, pues hablaban diferentes idiomas, ¿sí? Y entonces por ese propósito Dios hizo que ellos hablaran en esos idiomas para dar a conocer las buenas nuevas del sacrificio de Jesucristo. Y de acuerdo a esa predicación que dio el apóstol Pedro, se ganaron 3,000 personas. 3,000 personas en ese momento, en ese día, en el Pentecostés. Si recuerdan esto, ¿verdad? También consideramos cuando Juan y Pedro, los apóstoles Pedro y Juan, llegan al templo y encuentran a un paralítico que había nacido así, ¿sí? Y el milagro que se realiza en frente de muchas gentes en el templo. En ese momento también menciona la Biblia que fueron ganadas 5,000 personas. Y debido a la gran interés de la gente, debido a todo lo que se mostró en ese día, los saduceos, fariseos y demás que estaban ahí reunidos, que se formaron un Sanedrín. El Sanedrín, hermano, estaba conformado por 70 personas, ¿sí? Eran los que se juntaban para pues debatir, para poder analizar lo que iban a tomar la decisión. Recordemos que este mismo Sanedrín, según la palabra de Dios, fue conformado para juzgar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y menciona que estaba Anás, que era el sumo sacerdote en aquel entonces, ¿sí? Caifás también estaba por ahí. Ok, entonces cuando ellos vieron, ¿sí?, y no podían negar que sanidad se había realizado por usar
o por el nombre de Jesucristo, nadie lo podía negar, ni ellos mismos. Solamente les amenazaban diciendo a los apóstoles que no dejaran, o que más bien que dejaran de hablar o predicar en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen: si a ustedes es correcto obedecer más a los hombres que a Dios, pero dicen, cuando nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y que son testigos de esto, ¿no? Los encarcelaron por un día, un día, porque ya a fin de ya la tarde, según nos muestra el registro, y se quedaron toda la noche ahí. Al día siguiente los sacaron y dieron esta explicación, ¿verdad? Y los dejaron ir por temor a las multitudes. ¿Sí? Los fariseos, hermanos, los saduceos eran personas que se fijaban en qué dirán, ¿sí? Cuidando su reputación, cuidando que quedar bien delante de la gente, ¿sí? Y eso Jesucristo lo demostró cuando decía en una ocasión que no sean como los fariseos cuando oran, que se paran en las esquinas y oran, ¿verdad? Siendo vistos por todos ellos. O sea, ellos querían quedar bien con la gente, que ellos vieran que eran muy religiosos, que eran muy dados a Dios y que amaban a Dios. Pero esto era solamente de muestra, porque en los hechos no demostraban esto. No lo demostraban. ¿Sí? Porque inclusive cuando en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba a ellos, en una ocasión les dijo, cuando por ejemplo es sanado el ciego, que nació ciego, ¿sí? Él menciona y les dijo que vean las escrituras, porque Moisés escribió de mí, y ustedes hablan de Moisés, que la ley que fue dada por Moisés y que ellos la siguen. Pues dice Jesús: lean la ley que escribió Moisés, él hablaba de mí, pero no me creen. ¿Sí? Entonces tenían conocimiento, pero no un conocimiento conforme a lo que Dios ha mostrado, lo que Dios dejó, lo que Jesucristo estaba hablando sobre ello. En varias ocasiones, no fue una ocasión, siempre estuvieron en disputa y atacando al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo que así como le han perseguido a Él, se le iba a perseguir a sus seguidores. ¿Sí? Y esto aquí se está mostrando que efectivamente empezaban a ser perseguidos. Posteriormente también leímos el primer mártir que fue ejecutado por ellos mismos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cómo se llamaba este mártir? Pues Esteban, ¿verdad? Esteban era uno de los diáconos, hermanos. Ustedes ven los pasajes ahí, menciona que se habían escogido a siete diáconos. ¿Para qué? ¿Con qué fin se había escogido a estos diáconos? Para administrar los bienes de la iglesia. Porque los apóstoles decían: no es menester que nosotros dejemos la oración, ¿sí?, y la lectura de la palabra de Dios para atender esos asuntos de menor importancia, sino mejor, dicen, nómbrense ustedes a 7 personas para que estén llenos del Espíritu Santo y que ellos se encarguen de esto, mientras nosotros nos dedicamos a la lectura y a la oración. Esa era la actividad que hacían los apóstoles. Entonces se nombra a estas personas, y entre ellos estaba Esteban. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y que cuando era enjuiciado por estos hombres, que a final de cuentas lo lapidaron, decían que tenía un rostro como de ángel, ¿sí? Era la apariencia que demostraba Esteban ante la gente, que tenía un rostro como de ángel. Y estuvimos analizando cómo es que en su defensa Esteban, él no era apóstol, hermano, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El cual nosotros también podemos, aunque no somos nada, pero podemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo vamos a manifestar? Pues haciendo las obras del Espíritu Santo, ¿sí? Así como a él, defendiendo la palabra de Dios, él defendió la palabra de Dios, defendió a Jesucristo, diciendo que ellos eran unas personas que siempre habían matado a los profetas. Él dice que a quién de ustedes no fueron perseguidos los profetas y fueron matados,
Porque él empieza desde Abraham, la historia de Abraham, cómo se le da la promesa, ¿sí? Cómo llegan a Egipto, cómo Dios utiliza a Moisés para hacer sacar a su pueblo, y todo ese relato que estuvimos considerando la semana pasada, ahí está registrado. Y ahí Esteban hace una síntesis o un resumen de toda la historia de Israel hasta ese momento. ¿Sí? Y al final de cuentas, ellos dicen que se enardeció su espíritu, se llenó de cólera, y agarraron a Esteban, lo sacaron de ahí y lo llevaron afuera y lo mataron. Lo asombroso de esto, hermanos, es que él dice, al igual que nuestro Señor Jesucristo, él dijo que no se les imputara ese pecado. Cuando Jesucristo estaba ya agonizando en la cruz, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esteban, de una manera parecida, dice, Padre, no les imputes este pecado. Y le dice, Señor, recibe mi espíritu. Pero antes de ello, dice que había visto una visión en el cielo y veía a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la maravillosa obra que estaba haciendo el Espíritu Santo en los apóstoles, en los apóstoles y en la iglesia en general, de aquellos momentos, de aquel instante cuando el Espíritu Santo estaba actuando en todos y cada uno de ellos. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, dijo Jesús que estaría con nosotros, o con ellos y con nosotros, que nos enseñaría, que nos recordaría y que nos mostraría todas las cosas, hermanos. El Espíritu Santo es el que está actuando desde entonces en los seguidores de Cristo, en los que realmente hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque también, comento esto, porque no todos tienen el Espíritu de Dios, y eso lo dice Juan, ¿sí? Uno de los testigos oculares de la obra de Jesucristo, su apóstol, amado, querido, en su carta decía que si es que el Espíritu tiene, cuando dice que el cristiano no peca, y que hace la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no pecan, y que aparte de eso tienen el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también mencionaba, si es que tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué muestra esto? Que quizás no todos tengamos el Espíritu Santo. ¿Y a qué se debe que quizás algunos no tengan el Espíritu Santo? ¿Ustedes a qué creen? ¿Por qué creen que algunas personas no tengan el Espíritu Santo? Ustedes, a ver, vale que comenten. Recuerden que este es un estudio donde ustedes también pueden participar. A ver, escucho algún comentario. ¿Sí? Bueno, yo creo que si los que no tienen al Espíritu Santo es porque no han creído, porque la palabra de Dios dice que todo el que cree y confiesa a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar en él. Cuando hay verdaderamente una conversión, cuando nada más por que me obligan a que repita algo que no estoy sintiendo, pues ahí yo creo que no. Pero el que cree sí tiene el Espíritu Santo. El que no cree, pues no. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, como comentaba la hermana Lupita, es cuando realmente se recibe sinceramente, cuando realmente hay una convicción, estamos convencidos de quién y en qué creemos, pues, que en este caso es Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Otro comentario? ¿Se acaban los comentarios? A ver, ¿tú qué quieres decir? ¿Yo? Sí, tú. Pues más bien, estoy un poco confundida, no sé si no se tenga por las enseñanzas que nos han dado, pero también cuando hay pecado, no es que se vaya el espíritu, sino que se contrista. También ahí puede ser que el Espíritu Santo a lo mejor no actúa en nosotros porque estamos en pecado y no nos hemos arrepentido de ese pecado que hemos cometido. Es a los incrédulos, a los que no han creído. Esos son los que no tienen el Espíritu. La clave podemos encontrarla, no puedo utilizar la Biblia, pero
Jesucristo, cuando estaba con sus apóstoles, Él le dijo que iba a hacerse la promesa del Espíritu Santo. Dice, Él dijo esas palabras, si no mal recuerdo, lo voy a parafrasear porque no lo tengo de memoria, pero Él dijo, dice, llegará el Espíritu, el Consolador, el Ayudador, y Él enseñará todas las cosas, y también mencionó que Él dijo, está en ustedes, así dijo, está en ustedes y con ustedes. ¿Sí? Son las palabras muy importantes. Está en ustedes y está en ustedes. ¿Qué entienden ustedes cuando dijo, está diciendo aquí Jesucristo esto? Está en ustedes y está con ustedes y en ustedes. Son diferentes palabras que pueden entenderse de diferente manera. Cuando dice está con ustedes y está en ustedes. ¿Cómo pueden ustedes entender esa palabra? O sea, que lo siguen a los que lo siguen, ¿no? Uh-huh. Y como decía, el que ha creído ha recibido al Espíritu de Dios. Y está con nosotros, pues sí, está con nosotros. Ok, a ver, hermanita. Sí, porque cuando dice que está en nosotros, que está dentro, digamos, dentro del templo, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, gracias. En ese momento también dijo que sí, perdón. Cuando dijo que está con ustedes, Uh-huh. y está con ustedes, bueno, yo estaba, el Señor, ¿no? Estaba ahí con ellos, el Espíritu, ¿no? En ellos, y en nosotros, ¿verdad? Sí, gracias. Pues efectivamente, sí es la idea. Cuando que dice, está con ustedes, porque está ahí con ustedes, o sea, con la manera general. Pero cuando dice en ustedes, es que está dentro de nosotros. Pero dice, pero no en todos. ¿Se acuerdan que dice, pero no en todos? ¿A qué se refería cuando dice, pero no en todos? Porque puede ser que, puede ser, dice, con ustedes, pero estaba refiriendo a los que estaban con él, ¿no? Igual en este tiempo, pues igual los que están con él, pero en ustedes, no en todos, porque por ejemplo en Judas no, aunque estaba ahí con él, pero no estaba en Judas, ¿no? Ok, a ver, otro comentario. Iba a comentar, manita, ¿no? ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí, recordemos que había uno que lo iba a traicionar, que lo traicionó. Sí, por eso dice, pero no en todos. Se refería a Judas. Entonces, esto quiere decir que aunque Judas estaba ahí con ellos, pero no estaba al 100%. Eso tiene que ver con lo que hermana Orbita dice. Para los que no creen, aunque déjenme decir, ¿ustedes creen que Judas no creyó en Jesucristo? Si no creyó, ¿por qué estaba ahí? Pregunto. ¿Por qué? Traía, ¿no? Creía en el dinero, como dice la palabra, ¿no? Era, creía que podía sacar provecho de Dios. Ok. ¿Quién más? Sí, pues yo considero que porque ya era el propósito que así fuera, ¿no? Así en todo. Yo viendo toda esta situación, por ejemplo, igual de Esteban, de que pues él en todo lo que sucedió igual tenía preparado el camino para que viniera el apóstol Pablo, y hubo la división, y uno humanamente puede decir híjole, vino a hacer la mala obra, pero hubo división y se expandió más la iglesia en todas partes. O sea, todo es el propósito de Dios, ¿no? Y así de Judas igual. Ok. ¿Tu comentario? Sí. Pues yo igual pienso que sí estaba ahí Judas, obviamente tuvo el privilegio de caminar con el Señor Jesucristo, forma humana. Pero yo creo que, ese tema, realmente sabía, a lo mejor que estaba con el Hijo de Dios, pero realmente no ejerció, o no puso su confianza realmente en Jesús. Pues, es como, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no?
pues a lo mejor podemos venir, como ha dicho, ¿no? Y todo esto, pero realmente no ser verdaderos cristianos, pues no creerle a Dios. Entonces, aunque a lo mejor lo hayamos conocido, lo conozcamos, pero realmente no tenemos esa fe verdadera. Entonces, esa confianza de realmente saber quién es Él y qué ha hecho. Muy bien. Ok, parece que no andan bien, andan raros. Efectivamente, una porque tenía que cumplirse la escritura, porque tenía que ser entregado a Jesucristo, condenado y muerto, ¿no? Ese era el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Pero aquí hay algo importante que sí quiero hacer notar, hermanos, y algo que comentó la hermana Stephanie, es que sí estaba ahí Judas, pero no dejó de actuar bajo sus propias actitudes, bajo sus propios criterios y bajo lo que él creía. Sí llegó a acercarse y formó parte de los apóstoles, pero no cambió su personalidad, no cambió sus pensamientos, no dejó de hacer las cosas que hacía antes, ¿sí? Entonces, por eso menciona Jesús que no en todos, ¿sí? Porque él sigue sustrayendo y lo muestra en algunas partes de la Biblia, que él era el tesorero, como ya comentamos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, para designar, por ejemplo, supongamos aquí escogiéramos una persona que lleva las finanzas de la iglesia. ¿Ustedes qué creen que debería reunir esa persona? ¿Qué características debería reunir esa persona para llevar las finanzas de la iglesia? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podríamos designar a alguien para que llevara las finanzas de la iglesia? ¿Qué tenía que ser esa persona? ¿Qué? Pues, Sí. leal, honesta, y ser una persona transparente, y que tenga un buen testimonio, así decirlo, los hermanos. Bueno, como lo que vimos en Hechos, ¿no? La semana pasada, para escoger a los diáconos, ¿no? Como a Esteban, que fueran llenas del Espíritu Santo y con un buen testimonio. Ok. Bueno, entonces puede decir que entonces se equivocaron al haber escogido a Judas. Es como dijo la persona que ya tenía un propósito, el Señor ya tiene todo ya es lo que va a hacer. Yo inclusive leí que Judas se arrepintió porque fue a devolver las monedas, pero todo ya era para que se cumpliera la escritura. Ok. ¿Qué más? Bueno, no queremos sacar una polémica aquí, ¿verdad? Aquí lo punto importante es que dice la escritura sobre esto, ¿sí? Cuando Jesús dice que no en todos es porque efectivamente él no tenía el Espíritu de Dios. Inclusive dice que Satanás entró en él. ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Él entró en él. ¿Ustedes qué entienden por esa palabra? Pues ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una debilidad en la que caemos y en la que caemos y en la que caemos, está en nosotros, ¿no? Y pues no ha salido de nosotros. Y como dice la Escritura, fue entregado a su mente reprobada, ¿no? Su corazón endurecido para llegar a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Así digo yo, igual sucede en cada uno de nosotros. Ok, muy bien. Pues sí, hermanos, él no había dejado. Santiago menciona que todos somos probados, dice, pero dice que Dios no prueba a nadie con cosas malas. Entonces, ¿quién es el que prueba? En otros estudios hemos considerado que al mismo Pedro le dijo Jesús, Jesucristo, le dice a Pedro, le dice que el diablo ha pedido zarandearlo como al trigo. ¿A quién iba a zarandear? A Pedro. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Sí? Efectivamente, Pedro
fue zarandeado y cayó. O sea, sí cayó, o sea, no venció, cayó en la torpeza de negar a Jesucristo. Pero como decía la hermana que dice la Escritura que se arrepintió, la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que hacer obras de arrepentimiento, ¿no? Y el apóstol Pedro, cuando habla con la gente, dice: arrepiéntanse de su mal y dejen como decía, vuelvo a repetir, no acuerdo todo el texto de memoria, pero dice que ese arrepentimiento tenía que, y conviértanse, dice, arrepiéntanse y conviértanse, así dice, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetirles, el arrepentimiento es volverse atrás del pecado y empezar a hacer obras de arrepentimiento. Judas, ¿ustedes creen que el matarse es una obra de arrepentimiento? No fue una obra de arrepentimiento, más bien no aguantó la conciencia, no la aguantó el haber hecho eso, y por eso regresó al templo, dejó las monedas, sí, se las dejó a ellos. Pero inclusive ellos decían: a nosotros no nos interesa eso, decían a Judas, dice: ¿por qué entregó una sangre justa, ¿no? Un hombre justo? Dice: a nosotros no nos interesa eso. Fíjense la forma de pensar de ellos: no nos interesa cómo te sientas tú, en otras palabras. Esto nos interesa alcanzar nuestro objetivo, es darle muerte a Jesús, ¿no? Y dice que precisamente el apóstol Pedro dice que con ese dinero se compró un terreno, ¿sí? Ese terreno se quedó ahí porque ellos consideraban en base a sus costumbres algo inmundo, y ese terreno se llama campo de sangre, así se dice Hechos, que se llegó a conocer como campo de sangre, ¿sí? ¿Por qué era eso? ¿Sí? Porque se había comprado bajo esa situación. Podemos decirlo a nuestro léxico de una manera fraudulenta, o hizo soborno, ¿no? Cuando usted quiere algún bien y hace soborno o hace business, como dice, hablando en los mexicanos, business, para adquirir algunas cosas de manera no tan legal. ¿Sí me explico? Ellos actúan de esa forma para querer demostrar, quedar limpios, y vuelvo a repetirles otra vez, para que su apariencia quedara bien. Ellos lo que cuidaban era eso, que toda la gente los viera como los santos del pueblo, los escogidos de Dios, cuando sus actos no demostraban eso. Y Jesucristo varias veces los condenó. Inclusive les voy a decir que eran serpientes, proles de víboras, y los condenó, y les digo: ¿cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Sí recuerdan esas palabras? ¿Ok? Entonces, todo esto, hermanos, nos muestra que no todos podemos, aunque vengamos a la iglesia, pueden tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios transforma, cambia, obra en la gente, sí. Pero si no hay cambios en nuestra vida, seguimos practicando las mismas cosas del tiempo, como antes de ser creyentes o ser seguidores, ¿sí? Pues entonces será muestra que realmente no se tiene el Espíritu de Dios. Además, Pablo dijo cuál era el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, ¿verdad? Ahí menciona cuál es el fruto, y son 9 características, y las personas que tienen el fruto del Espíritu Santo, o más bien que tienen el Espíritu Santo, deben dar ese fruto. ¿No? ¿Ustedes cómo ven? Esa sería la marca o la comprobación de que una persona sí tiene el Espíritu Santo, al dejar de cometer
seguir viviendo como vivía. Sí, inclusive dijo el apóstol Pablo, el que roba, no robe más, sino que trabaje y que dé. ¿Sí? ¿Cuál era la forma de arrepentimiento? Trabajar y dar, ¿no? Ya no seguir haciéndolo. La pregunta es, ¿Judas lo hizo? Él robaba, pero no. Se extraía, dice la Biblia, que extraía de la bolsa que tenían ellos, porque era ladrón. Entonces vemos que todos los que estamos en una iglesia, o podemos decir la iglesia, pues no todos pueden tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso, por eso la razón algunos dicen que no todos serán salvos, o no todos son salvos, ¿no? O que la salvación se pierde, porque unos se van a quedar y otros se van al arrebatamiento. Pero es porque no se tiene el Espíritu Santo. Cuando a Pedro se le... Déjenme ver el tiempo, que se vaya a pasar. Ahora tengo tiempo. Cuando seguimos en el relato de los Hechos, cuando Pedro tiene una visión, está en la azotea. Esto lo vemos en el capítulo 10. Sí, 10 de Hechos. Y dice que tiene una visión. ¿Sí? Y se le aparece en un lienzo alimentos o comida inmunda. Y le dice que coma, ¿no? Coma. Y dice, Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda si no he comido? Y después de eso le dice que van a llegar a buscar unos hombres porque tiene que ir a la casa de Cornelio. ¿Sí? Era un varón que diezmaba o ofrecía ofrendas, daba limosnas, y que sus oraciones le habían agradado a Dios. Aquí entramos con otro punto. Cornelio era gentil, ¿estamos de acuerdo? Era un romano. Pero dice que sus oraciones habían sido escuchadas por Dios. Y por eso Dios le dice a Pedro que vaya. Y cuando llega Pedro a su casa, todos ponen atención a lo que Pedro está diciendo, e inclusive son llenos del Espíritu Santo en ese momento. Y Pedro lo percibe, y después de eso son bautizados, todos los de su casa. Y él dice, percibo que Dios no es parcial, sino que toda la persona dice que obra con justicia, a Él les acepta. ¿A quién les acepta? A Dios. O sea, Dios lo acepta. ¿Sí? Dios lo acepta, y la prueba de ello es que lo aceptó y fue llenado del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el pasaje que él no iba solo, iba una persona, y que ese era como testigo para demostrar a todos los demás que para Dios podían entrar gente gentil a la iglesia, que ya estaba en ese momento funcionando con los apóstoles y todos los demás creyentes que estaban con él, como Esteban y los diáconos y demás personas estaban allí formando la iglesia. ¿Sí? No sé si ustedes sabían, hermanos, algo importante es que aparte de los 12 apóstoles, había otros apóstoles, ¿saben ustedes? El apóstol Pablo, cuando escribe en los Corintios, ¿sí? Él menciona que a quién se le había aparecido Jesucristo. Dice que a los 500, a Pedro, y luego por último a mí, pero dice que también había apóstoles. ¿Por qué se entiende que había otros apóstoles? Porque primero menciona a los 12 y luego dice a los apóstoles. No sé si han leído ese pasaje. No recuerdo, tengo que apuntarlo todo, pero no lo tengo a la mente, se me olvidó. Pero está en Corintios, hermanos. ¿Sí? Entonces demuestra que había más apóstoles, pero no con la función de servir como apóstoles formaban parte de los 12, sino más bien el término apóstol significa enviado, misionero. ¿Sí? Entonces eso es lo que existía en aquel momento.
Entonces, ¿quién es un apóstol? Una persona que ha sido enviada. Sí, ese es lo que significa como apóstol enviado. Sí. Aunque no con las características del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Porque en sí, los llamados a ser apóstoles ¿eran 12 o eran 13? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eran 12 o eran 13? Porque los 12 ya sabemos quiénes son. Porque Matías, por medio de suertes, se escogió a Matías y a Barsabás, pero la suerte cayó sobre Matías y él llegó a formar parte de los 12. Pero ahí el apóstol Pablo dice que tenía que ser testigo y que haber andado con Jesucristo desde el inicio de su ministerio, cuando se bautizaron. Ahí dice, desde Juan hasta que asciende a los cielos. Tenía que ser testigo popular de toda la obra de Jesucristo. Era un requisito para formar parte de los apóstoles. Y entonces escogió a Matías, porque entonces era testigo, fue testigo. Pero entonces en el caso del apóstol Pablo, ¿qué podemos decir? ¿Estás segura? Porque me dice como que... Sí, porque él mismo dice, ¿no? Él mismo lo dice. Sí era apóstol, hermanos. Y si ustedes ven en todas sus predicaciones, inclusive en las cartas que él da, él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Inclusive llega a decir, y instruido. Mensajero de Jesucristo. Sí. Siervo de Jesucristo. Sí. Inclusive dice que se consideraba como un abortivo, se menciona, como un abortivo. Como último dice, se me apareció a mí, como un abortivo. Pero el plan del apóstol Pablo era un plan diferente. Aquí en el libro de Hechos menciona que el apóstol Pedro había sido llamado para los circuncisos. ¿Quiénes son los circuncisos? Los judíos. ¿Circuncisos? Los judíos. Y los incircuncisos, dice que fueron dados para el apóstol Pablo, ¿sí? Para los gentiles. Entonces la obra de los apóstoles, los primeros 12, incluyendo Matías, ya formando parte de esos 12, ¿sí? Era para los judíos, hermanos. Y el apóstol Pablo fue para los gentiles. Ese era el plan de Dios, ¿sí? Entonces, aquí podemos notar, hermanos, que todo Dios ya tenía un plan. Inclusive, cuando él habla en Gálatas, y ahí en el capítulo 3 dice que desde el tiempo de Abraham, dice que él había determinado que entraran los gentiles, ¿sí? a formar parte de la iglesia. Y luego vemos que la gran mayoría de los que conformamos la iglesia no somos judíos, somos gentiles, somos incircuncisos. Entonces a ese fue llamado. Inclusive Efesios también lo menciona en el capítulo 3, que ese ministerio fue dado para él a los gentiles. En el capítulo 3 ahí menciona en Efesios. Entonces aquí podemos notar, hermanos, todo este tipo de enseñanzas que se encuentran en cómo se fue desarrollando, y el plan de Dios que se encuentra en la palabra de Dios es un plan perfecto que en la Biblia se encuentra. Cuando hay una persona, hermanos, que saca un texto de su contexto, que es un pretexto, dicen algunos, pero dicen que ese texto sacado de su contexto para apoyar ciertas ideas de esa persona o de varios grupos de personas, ¿sí? Aparentemente puede decir lo que ellos están argumentando, pero ¿qué dice toda la Escritura?
que dice todo el contexto de lo que está, de donde fue extraído ese texto. ¿Para qué? Para poder ver si en verdad, verificar si en verdad ese texto, sacado de su contexto, dice efectivamente lo que esa persona está diciendo. Aquí lo que debemos de hacer no es mi interpretación, ni la interpretación de nadie, sino lo que realmente dice la Escritura y lo que los escritores quisieron dar a entender al escribir sus cartas, o al escribir sus libros, o al escribir todo lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, todo tiene un orden de ideas parecido. Porque desde Abraham se les dijo que iba a tener una descendencia que iba a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Pablo habla de esa descendencia. Tiene todo eso enlazado del apóstol. Esteban inclusive habló de él cuando lo estaban enjuiciando para hacer moral de muerte. Habla de esa promesa. Pedro también habla de esa promesa. Sí, de hecho aquí en el capítulo 10, como dices, de Hechos, para la formación de la iglesia, en que pudiéramos entrar todos, también aquí en el verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Sí, gracias. Pues entonces, ahí está la Biblia, hermanos, sin una idea principal. ¿Sí? Y la idea principal que tiene la Biblia, hermanos, es el reino de Dios. Esa es de manera general la idea principal, el reino de Dios. ¿Sí? Porque inicia desde la creación con un reino, en Génesis. Y en Apocalipsis, ¿cómo acaba? Con un reino, el reino de Dios, ya establecido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea principal. Y todo gira alrededor de eso. Jesucristo que llegó a ser el rey de ese reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sus seguidores quiénes son? Los que van a gobernar junto con Jesucristo. ¿En qué? En ese reino. Si se dan cuenta o habían percibido eso. Si no lo habían percibido, también se vale decir, no es para avergonzar a nadie, es para que aprendamos todos, ¿no? De hecho, con ese propósito se están dando estas clases, estos estudios, para que comprendamos la Escritura todos juntos, que aprendamos todos de todos, ¿no? Pero basándonos en la palabra de Dios. Esa es nuestra base fundamental, la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestro texto base es la palabra de Dios. Así como los abogados que van a juicio y todo eso, ¿ustedes cuál creen que sea su texto base para un abogado? Las leyes. La ley, ¿no? Ok. Para nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestro libro principal, nuestra base de texto? La Biblia, ¿no? Un abogado, para hacer un juicio y defender a alguien, tiene que estudiar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro que también está en su disputa con él, también tiene que conocer la ley. Y tiene que saber los argumentos que van a dar para defender o enjuiciar a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Todo se gira en base a eso. Nosotros tenemos que sacar nuestra base, que es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Porque en un juicio, en base a esa ley, se juzga a una persona. Y nosotros, en base a la palabra de Dios, no juzgamos a las personas, pero nos basamos en lo que Dios dice, de lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que podemos nosotros comprender a grandes rasgos, lo que encierra la palabra de Dios y cómo Dios establece su iglesia de esta forma, ¿sí? Y que hasta hoy en la actualidad estamos viviendo un tiempo de gracia que empezó desde el Pentecostés hasta nuestros días.
¿Ok? Bien, hermanos, ¿algún comentario? ¿Todo claro? Bueno. Pues muchas gracias le damos a Dios, hermanos, por esta bendición. Pudimos cumplir el objetivo de compartir la palabra de Dios, sí, y conocer un poquito más acerca de los planes y propósitos de Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Dios sí. O sea, el apóstol Pablo alguna vez dijo: oh, cuán inexcusables son sus caminos. Él se quedaba asombrado de la grandeza y la misericordia de Dios y de cómo Dios todo tiene un plan. Y él se maravilló de eso. Nosotros también deberíamos estar maravillados de ese plan que Dios tiene, ¿sí? De esa bendición que Él nos ha otorgado a nosotros hasta este tiempo. Y darle gloria a Dios por eso, porque nos ha tenido misericordia y que sigue teniendo misericordia. Dice el apóstol Pedro en su carta, dice que Él no sea que, dice que Él no es tardo, no tarda en su promesa, dice ahí, sino que Él es más bien es paciente, dice el apóstol Pedro, para que todos alcancen el arrepentimiento. Esa es lo que está esperando Dios, o desea Dios, que todos alcancemos el arrepentimiento y no seamos condenados. Ese es el amor de Dios, la grandeza de Dios. Y inclusive ahí dice que no es como algunos burlones que aparecerán y dirán: ¿dónde está la prometida presencia de Dios? ¿Dónde está? Dice, siguen diciendo ellos: las cosas siguen ocurriendo exactamente desde el principio, igual, siguen igual, todo no ha cambiado nada, ¿no? Pero pues no conocen la Biblia, no conocen las promesas de Dios. Para ellos es igual porque no conocen, no saben. Pero nosotros que sí sabemos, estamos estudiando la palabra de Dios, para nosotros no debería ser igual, que todo ocurre exactamente igual. Aunque honestamente no todo está igual, ¿verdad? Pero cuando era niño no estaban los calores que están ahorita. A principio de cuentas, no había la delincuencia que existe hoy. Cuando yo era niño no existía. Todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, si lo vamos de esa forma, no sigue todo igual. Dios tiene sus planes, sus propósitos, y a su tiempo, al tiempo de Dios, no de nosotros, se va a cumplir su promesa. ¿Sí? Pero recordemos nuevamente lo que dice el apóstol Pablo: pero Él es paciente para con todos, porque Él desea que alcancen el arrepentimiento. ¿Sí? Verdaderamente que sí, no tenemos una oportunidad cada día para ser diferente, ¿no? Dios, como acabas bien de mencionar, es paciente para con nosotros, porque ahorita me quedé pensando en el fruto del Espíritu. Dice, en eso se demuestra quien verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Y bueno, yo luego me pongo a recapacitar, ¿verdad? Y digo, si yo tuviera que hacer una lista de ese fruto del Espíritu y ver cómo ando en cada uno de las manifestaciones del Espíritu, no soy paciente, ¿no? No tengo todo el tiempo gozo. Hay cosas que me quitan la paz. Ajá, o sea, y me pongo a ver todo eso y digo, pero sí tengo el Espíritu de Dios. Y yo creo que verdaderamente Dios va obrando día con día en nosotros, porque no estoy como estaba de ninguna manera cuando el Señor me alcanzó, aunque no soy lo que debía de ser, pero estoy en el camino, en el proceso.
Eso es lo que quería contar. Sí, gracias. Pues el Espíritu Santo, hermanos, dice que convence de pecado, de juicio y justicia, del orgullo también, ¿sí? Y hace la obra de santificación en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence de pecado y empieza a obrar en nosotros para alcancemos la santificación. ¿Sí? ¿Y cuándo se va a alcanzar la santificación? Hasta que estemos en el cielo. Hasta entonces. Para la transformación Sí. total. Pero ya en ese tiempo ya vamos a ser como semejantes. Dice Juan, el apóstol, que seremos semejantes a Él. Porque ya seremos espíritu. ¿Sí? Por eso dice Juan, seremos semejantes. Pero no dice que somos iguales, ¿ya? Semejantes. ¿Sí? Aquí hay algo que quiero rescatar de que veníamos hablando desde la clase pasada, ¿no? Que para la formación de la iglesia fue definitivo el acompañamiento del Espíritu Santo, ¿no? De todas las personas que fueron alcanzadas. Y aquí nuevamente en el capítulo 10 vuelve a hablar, ¿no? Que fueron todos llenos cuando va Pedro a la casa de Cornelio, y todos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia podemos, bueno, para mí es una reflexión, no podemos formarla sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y que así fue como se formó la iglesia primitiva, ¿no? Siempre con el acompañamiento del Espíritu Santo. Así es. Él habla del Espíritu Santo y Jesús dijo que se quedaría con nosotros, ¿no? Y entonces es el que haría la obra, porque Él dijo, y recibirán poder. Y ese poder lo vemos a partir del Pentecostés. Vemos la obra que empezaron a hacer los apóstoles y demás personas. Esteban no era apóstol y hizo una obra maravillosa que le llevó a la muerte, pero el plan de Dios se cumplió. ¿No? Vamos a ver, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos, Padre Santo, esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder considerar tu palabra, Señor. Llaves por tu Espíritu Santo, Señor. Estamos convencidos, Padre, de que es el que nos guía para que nos podamos comprender tu palabra, Señor. Y te agradecemos por todo el amor que tú nos has mostrado, porque como dice el apóstol Pedro, que Él es paciente para que todos alcancemos. Para que todos alcancemos el arrepentimiento, Padre. Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros y que tienes para con todo el mundo, Padre, y con nosotros mismos, Padre, porque todavía cometemos errores, todavía nos equivocamos, Padre Santo, todavía pues estamos en carne viviendo con debilidades y enfrentando situaciones difíciles, y quizás como el apóstol Pedro se nos somete a prueba y se nos zarandea, Padre. Pero confiamos que como así tú oraste por el apóstol Pedro para que su fe no le decayera, también confiamos en que tú, Padre, oras por nosotros, intercedes por nosotros como nuestro abogado delante del Padre, para que nuestra fe no decaiga y continuemos en medio de todas estas circunstancias complicadas y difíciles, Padre Santo, que tenemos a día con día, Señor. Te agradecemos por esta maravillosa bendición, Señor, de conocerte, de ser hijos tuyos, Padre Santo, de formar parte de tu iglesia, de la iglesia que Cristo compró con su sangre para Él. A ti sea la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.